Gracias, gracias, gracias. Esta es Iglesia Punto de Gracia. Estamos aquí para servirles. Esta es una serie de mensajes que estamos llevando. Bienvenidos. Si alguna vez ustedes que nos escuchan por todas partes del mundo andan por estas áreas, por favor no duden en visitarnos. Aquí de seguro todos les vamos a recibir como en casa. Continuamos con una serie de mensajes, los problemas que amenazan el matrimonio. Todos ustedes tienen sus boletines allí. Vamos a ver, este es el segundo mensaje. Esta es una serie de 7 sermones. Y este es el segundo. La semana que pasó ya vimos la comunicación en las parejas. En esta semana vamos a ver acerca de la sujeción. ¿Qué quiso decir Dios? La autoridad en el hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice el mundo y qué dice Dios? Así que la sujeción es una idea de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, entonces fue necesaria la autoridad para protegernos. Cuando Adán y Eva pecaron, fue necesario la sujeción para la protección y para el orden en la sociedad, en una nación, en el hogar, en las escuelas y en todas partes. Así que, por tal motivo, sujetarnos a Dios es la única manera en que nosotros podemos demostrar obediencia. ¿Cómo yo puedo demostrar obediencia a Dios? Sujetándome a Él. Mateo capítulo 26, verso 39 y Juan capítulo 5 y versos 30 dice allí que Cristo se sujeta y se somete a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis, mira lo que dice así la Biblia, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Te das cuenta? Es increíble. Aquí encontramos que el esposo está sujeto a Cristo. Y encontramos aquí a que Cristo está sujeto a su Padre Dios. Y que la mujer debe de seguir el ejemplo del esposo. Porque el esposo está sujeto a Cristo, la mujer debe de seguir ese ejemplo y sujetarse a su esposo. Eso es lo que dice el pasaje que leímos. Esta sumisión que Dios envió para nosotros, varones y mujeres, no se refiere a una sujeción unilateral, o sea, de una sola persona. Esta sujeción a la que se refiere Dios no se está refiriendo a que una esposa debe de ser dominada egoístamente por su esposo. No se refiere a eso, sino que la sumisión bíblica está diseñada para que ambos se sujeten. Es una calle de dos sentidos bíblicamente. Si nosotros estudiamos el contexto de 4 o 5 pasajes que nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la sujeción, si estudiamos esos pasajes y estudiamos el contexto que es antes y después de lo que quiso decir Dios en cada uno de los pasajes, encontramos que la sujeción que Dios pide a la mujer y que Dios pide al hombre es una calle de dos sentidos. En otras palabras, es para ambas personas. Bíblicamente se nos manda a sujetarnos. ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, el esposo y la esposa, ambos deben de someterse o sujetarse unos a otros. ¿Dónde está eso? Me dijo un caballero cuando yo le estaba dando una consejería. Le dije: abra su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 21. Él abrió su Biblia y leyó lo que dice Dios. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Allí está diciendo que ambos debemos de someternos los unos a los otros. Mi esposa se somete a mí y yo me someto a mi esposa. Dios así lo dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué otra razón bíblicamente habla de la sujeción Dios? El esposo, en segundo lugar, y la esposa deben de someterse a las autoridades.
Ambos debemos de someternos a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice Dios en la Biblia: sométase toda persona, incluye esposo y esposa, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay han sido establecidas por Dios. Increíble. En tercer lugar, esposos y esposas deben de someterse a Dios, ambos de igual manera. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo, y el enemigo huirá de vosotros. Aquí vemos tres acciones en que bíblicamente a ambos se nos manda a sujetarnos. Vimos primeramente que Dios nos manda a sujetarme, que yo me someta a mi esposa, mi esposa se someta a mí. En segundo lugar, mi esposa y yo nos sometemos a las autoridades. Y en tercer lugar, mi esposa y yo nos sometemos a Dios. El sometimiento, la sujeción vino en la mente de Dios originalmente. No importa lo que digan los libros de autoayuda. No importa los miles de volúmenes escritos, no importa lo que diga la doctora Amor o la doctora Corazón o Walter Mercado o quien quiera que sea. Nosotros tenemos que partir si queremos un matrimonio exitoso, si queremos agradar a Dios, si queremos ser felices, tenemos que partir a raíz de las Sagradas Escrituras. Dios sabe más. Este libro se escribió primero que todos los millones de libros que existen en el mundo. Ningún otro libro tiene la alta categoría y la enseñanza más profunda y la verdad real que pueda a nosotros dirigirnos y enseñarnos más que la Biblia, que es la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios hecho letra. Cuando Dios crea a un ser humano, juntamente, una vez que lo manda, sale del vientre de mamá, al lado de él le manda el manual de instrucciones para ser feliz. Nos manda la Biblia. Como cuando compramos un producto, viene el catálogo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos construir o armar lo que compramos. Y cuando se daña, recurrimos al catálogo y entonces vemos cómo repararlo. Dios, cuando nos creó a la esposa y al esposo, también al lado de ellos le envió el manual para que el matrimonio marche bien, funcione bien. Porque si no, podrás pasar 20 años de casado, 30 años de casados, queriendo mejorar tu matrimonio con otros libros, con otras consejerías y con tantas cosas fuera de la Biblia, no va a funcionar. Por eso los matrimonios sufren. La Biblia tiene la respuesta a las necesidades. De ellas tomamos nosotros el consejo. Cuando un cristiano ama a Dios con toda su alma, entonces él mira la sumisión como un servicio a Dios. Repito, cuando usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, eso del asunto de la sujeción o la sumisión lo vamos a tomar como un servicio para Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque así Dios lo manda. Ya hemos leído 6 pasajes aquí en la Biblia de cómo Dios nos manda a sujetarnos. Hemos leído más de 6 pasajes y lo dice Dios. Cuando usted ama verdaderamente a Dios, la sujeción no va a ser un problema para usted. Va a ser un servicio a Dios. Efesios capítulo 5, otro pasaje, versículo 22, dice así la Biblia: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es increíble. Y este es uno de los versículos que ellas jamás quieren toparlo o leerlo. Cuando encuentran Efesios 5:22, pasan la página inmediatamente. Hay millones de mujeres, si usted es una de ellas, no se preocupe, no es la única. Hay millones en el mundo que desearían que eso no esté escrito allí. Y yo estaba tratando de buscar si Efesios 5:22, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, yo estaba buscando en los originales manuscritos, las copias de los originales manuscritos que fue escrito en griego, si había algo allí en ese pasaje que no estaba originalmente escrito.
Y la sorpresa es que encontré que todo sí es realidad. Todo está escrito allí. O sea, es una realidad, es una verdad. Es increíble saber, pero este es uno de los pasajes también bien mal interpretados. Vamos a ver este pasaje. Estuve estudiando la palabra sujetas en el griego, en el original en que se escribió la Biblia. Cuando dice las casadas estén sujetas, la palabra sujeta, si gusta escríbalo por favor, en el griego es upotasso. Upotasso, H-U-P-O-T-A-S-S-O, upotasso. Esa es la palabra en el griego. ¿Y sabe lo que quiere decir? Quiere decir alinearse o bajo mando de. O sea, vamos a estar al mando de. Y este es un verbo, gramaticalmente hablando, continuo. En otras palabras, significa que el someterse a Dios, que el someterse a los líderes, que el someterse a las autoridades es una decisión no de una sola vez, sino una actitud continua en nuestras mentes que llega a convertirse en un patrón de conducta. Repito otra vez. Cuando la palabra upotasso quiere decir alinearse o ponerse debajo de o al mando de, es un verbo continuo. En otras palabras, significa que cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a las autoridades y nos sometemos a las esposas o a los esposos, no es un acto de una sola vez. Es un acto continuo. En otras palabras, esta es una actitud continua en nuestras mentes. Yo sé, el original griego dice, yo sé que tengo que someterme a Dios, someterme a mi esposa, someterse al esposo, y eso llega a convertirse ¿en qué? En un patrón de conducta. Ahora entiendes cómo reacciona y cómo actúa la esposa, cómo reacciona y actúa el esposo. Si un esposo o una esposa están sometidos a Dios y están sometidos el uno al otro, eso quiere decir que va a reflejarse en su conducta, su estilo de vida, su carácter y todo lo que es. ¿Por qué? Porque ya está consciente que tiene que someterse en este sentido. La sumisión es una posición de honor y plenitud. Dios nos manda a someternos a Dios, y si yo me someto a Dios como esposo, entonces es una actitud de plenitud, es una actitud de honor. ¿Por qué? Estoy honrando a Dios. Si una esposa se somete a su esposo, esa es una grata actitud también de honor, porque está honrando a su esposo. Cuando una esposa es amada como Cristo ama a la iglesia, la sujeción para ella no es difícil. ¿Aló? Cuando un esposo ama a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia, la sujeción para su esposa no es difícil. Para ella no va a ser difícil. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? La Biblia a nosotros nos revela que el matrimonio es una analogía como la relación de Cristo con su novia, que es la iglesia. La Biblia siempre pone esos ejemplos, como Cristo ama a su iglesia, es su novia y se va a casar con ella. Y así compara el matrimonio. Y cuando un esposo ama como ama Cristo a la iglesia, en otras palabras, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? La cuida, tiene 2000 años de relación con ella y no se ha terminado su relación, todavía continúa. La protege, la alimenta, la guía, soporta, ayuda, perdona. Cristo perdona los pecados de su iglesia. Cristo provee para las necesidades. Cristo libra del error, libra del temor, la ama, la apapacha, la quiere, la bendice. Cuando un esposo hace a eso que hace Cristo con su iglesia, para ella la sujeción es fácil, no es difícil. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la sujeción es casi automática. Las mujeres no necesitan luchar ni batallar, porque allí dentro de eso hay algo, un poder sobrenatural, hay un milagro que Dios hace. Que la esposa automáticamente se someta, y que se someta con amor,
que se someta con respeto, que se someta sin exigencias. El esposo no tiene que luchar diciendo, hey, soy la cabeza del hogar. El esposo no tiene por qué estar diciendo, yo soy aquí el hombre del hogar, yo soy la ley, yo soy el mero mero, yo soy el rorro de los rorros. El hombre no tiene que estar diciendo eso. Si el esposo ama a Cristo, como Cristo ama a la iglesia, la protege, la cuida, provee, alimenta, la hace sentir bien, la sujeción para la esposa no es difícil. Ella va a disfrutarlo, ella va a gozar. Su relación con Cristo, mi relación con mi amado Cristo. Yo lo amo, anhelo lo mejor. Mi relación con Él no quiero que sea interrumpida. Lo amo, lo respeto, me someto a Él. Cuando un esposo está sometido a Cristo, su esposa también se va a someter a su esposo. ¿Aló? Por causa del machismo, este es un problema grave. Muchas mujeres dicen, yo quiero tener el mando en mi casa, en la sociedad, en la política y en todas partes que usted pueda imaginar. Pero ¿sabes una cosa? Dele gracias a Dios que no lo tiene ella. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3, dice Dios, dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así como el hombre debe estar sujeto a Cristo, así la mujer al hombre o a su esposo. Y sabes una cosa, Dios le va a pedir 1000 veces más cuentas al varón, al esposo, que a la esposa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros la responsabilidad más grande que a ella. Somos cabeza del hogar. Las esposas deben estar sujetas a nosotros los esposos. Sí, es verdad y es una realidad. Pero Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los varones 1000 veces más que a ellas. Eso es increíble. Ser cabeza del hogar no es fácil para los hombres. Y no es como la propaganda que sale en la televisión de la cerveza Tecate, ¿verdad? Que dice, es fácil ser hombre, y salen una cantidad de hombres allí diciendo, es fácil ser hombre con la cerveza Tecate. Y yo le digo a mi esposa, mira esa propaganda, yo estoy preparando un mensaje que dice que no es fácil ser hombre, y aparece una propaganda en la televisión diciendo, es fácil ser hombre, y los hombres allí, digo, wow, ser hombre no es fácil. Muchos hombres sufren, muchos hombres padecen. Porque tenemos que tomar decisiones. Dios nos dio a nosotros el rol de tomar las decisiones. Y si las decisiones que nosotros tomamos, algunas de ellas durante el año fallan, nosotros somos culpables ante Dios. Somos responsables ante Dios, ante las autoridades, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, ante la sociedad. Somos responsables. No es fácil ser hombres. Damas, entiéndanlo. Compréndannos, no es fácil que nosotros los varones seamos la cabeza del hogar. Necesitamos mucha sabiduría, necesitamos mucho amor, necesitamos mucha paciencia. Y ¿sabes qué? Esas cosas a veces no se encuentran dentro de nosotros. Y muchos hombres sufren, muchos hombres no saben qué hacer. No es fácil ser hombres. Y por eso la mujer entonces toma el rol. Y la mujer entonces dice, bueno, como él no hace nada ni dice nada, yo tomo decisiones. Comienza entonces la mujer a tomar las decisiones, toma las riendas del hogar, como la cabeza del hogar, y por esa razón hoy en día muchos varones están abandonando la autoridad que Dios les dio, y por eso las mujeres están tomando el lugar. Ya hay mujeres ahorita policías, bomberas, si se han dado cuenta, están en el ejército, ya están enrolados todo. Claro, estamos en el siglo XXI, pero eso no equivale a que el varón deje de ser la cabeza del hogar. Ya leímos el pasaje que la Biblia dice que el varón es cabeza del hogar. Y así lo dijo Dios, y así va a ser. Sepa dirigir el hogar el hombre o no, es cabeza del hogar. Sepa hablar o no el varón, es cabeza del hogar.
Sea lo que sea el varón, así sea una persona que es mandada y gobernada por su esposa, él sigue siendo cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque Dios así ya lo dijo, ya lo leímos. No importa si no sabe gobernar, dirigir, no sabe sacar cuentas, no sabe pagar biles, no sabe representar a los hijos en la escuela, no le ayudas con las tareas, no importa, así no sepa hacer nada. Según Dios, él es visto como la cabeza del hogar. Es increíble, así lo quiso Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero, diga conmigo, pero Dios le va a pedir cuentas a ese que no sabe hacer nada en el hogar. 1000 veces más nos va a pedir cuenta a nosotros que a ellas. Y ellas van a ser recompensadas, porque hay muchas millones de mujeres lindas, preciosas, valientes, decididas, enfocadas en su hogar, en su matrimonio, ahorradoras, ahorran dinero, saben manejar las finanzas, saben manejar incluso bien el vehículo, saben hacer todas las cosas bonitas. Y gracias a esas mujeres hay hogares que todavía están salvos. Gracias a estas mujeres valerosas, tenemos hogares que han sido rescatados gracias a aquellas mujeres. Y sabes una cosa, un día en el cielo, Dios llamó a todos los hombres y les dijo, a ver, yo quiero que ustedes hagan 2 filas, dijo Dios en el cielo. Todos los rorros de los rorros en el cielo. Una fila aquí hagan en este lado, de donde todos los hombres se dejaron gobernar y dominar por su mujer. No fueron cabeza del hogar. Una fila aquí. Y otra fila acá, donde ellos fueron cabeza del hogar. Y así que todos los varones pasaron. Y Dios sale y mira una fila, en la primera fila, donde los hombres se dejaron gobernar y las mujeres reinaron sobre ellos. Ve una fila como de 100,000 millas largo de hombres. Y cuando Dios mira la otra fila, solamente mira a un solo hombre que estaba parado allí, donde él fue la cabeza del hogar. Entonces viene Dios y le dice, hey, hombres, a la primera fila, estoy tan avergonzado de ustedes. Porque yo los hice, los formé, los creé para que ustedes fueran cabeza del hogar. ¿Qué les pasó? Estoy tan avergonzado de ustedes. Y mirando al de la segunda fila, le dice, hey, hijo, explícale a todos estos millones de hombres cómo le hiciste para que tú fueses cabeza del hogar y sea la única persona que estás parado allí. El señor que estaba parado allí, entre medio confundido, dijo estas palabras: yo no lo sé, yo estoy parado aquí porque mi esposa me mandó. Wow, ella me dijo que me parara aquí, por eso estoy aquí. O sea, hasta en el cielo las mujeres siguen mandando. Wow, eso es increíble. La pregunta es, ¿por qué Dios pide? ¿Por qué Dios pide que la esposa esté sujeto a su esposo? Por favor, tienen en sus boletines en primer lugar, porque así lo hace y lo ordena Dios. Ese es el modelo divino, ese es el modelo de Dios, porque una esposa debe estar sujeta a su esposo, porque así Dios lo pide. Cuando venimos a las enseñanzas de Dios, encontramos que no existe distinción entre varones y mujeres a lo que se refiere en dignidad personal. Esto es bien clave, escuche bien esto. Es verdad que todos somos iguales delante de Dios, pero en dignidad personal, escuche bien esto, en intelecto y espiritualidad, todos somos iguales delante de Dios, varones y mujeres. Pero Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, no hay varón, ni libre, ni mujer, todos sois unos en Cristo. O sea, delante de Dios somos iguales en esos aspectos, en dignidad personal o respeto, en intelecto, la forma en que pensamos, y la espiritualidad, todos somos iguales. Correcto, coincidimos, es verdad eso. Sin embargo, la Biblia enseña que las mujeres deben de funcionar en el orden establecido por Dios en sumisión a la autoridad divina. Cuando Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, no implica
que la mujer sea inferior a su esposo. No quiere decir eso la Biblia. Cuando Dios dice que la mujer debe someterse a su esposo, no quiere decir que la mujer es inferior, sino que es cuestión de autoridad y de funciones. A eso se refiere cuando dice las mujeres estén sujetas, o cuando dice el varón es cabeza del hogar. Se está refiriendo a las funciones de autoridad. De eso se está refiriendo la palabra de Dios. No está evaluando aquí Dios quién es mejor de los dos, cuando dice que hay que sujetarse o someterse. Dios no está comparando allí, ok, tú eres peor, tú eres mejor. No es eso lo que nos dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Dios pide que la esposa esté sujeto a su esposo? Porque Dios así lo hace y así lo ordena. Primera de Corintios capítulo 11:3 dice que Cristo, cuando vino a este mundo, se sometió a su Padre, y aún así Él no era inferior. Y es más, la Biblia dice incluso que después de que Jesucristo reine, después del milenio, va a seguir sometiéndose a la autoridad de su Padre Dios. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 28, que Cristo se sujeta a su Padre. Dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Quedará inferior al Padre Jesucristo si se somete por el resto de la eternidad? No, de ninguna manera, porque Jesús va a reinar desde su posición original, pero dentro de la Trinidad reinará eternamente. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Dios pide que la esposa se someta o se sujete al esposo? Sencillo, así lo hace Dios y así Él ordena. En segundo lugar, porque el varón fue creado primero por Dios, en primer lugar. En segundo lugar, o sea, así es el orden de la creación. Y Dios está trabajando de una manera ordenada. Y por eso Dios pide que la esposa se sujete al esposo por el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Así como el hombre porta la autoridad que Dios le ha delegado, la mujer ejerce la autoridad que Dios le ha dado a través de su esposo. En otras palabras, el hombre vino de Dios y la mujer vino del hombre. Imagínense, Génesis capítulo 2, verso 9 hasta el versículo 13 nos dice allí la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿por qué Dios pide que la esposa se sujete a su esposo? La mujer fue creada por causa del varón. Escriba la palabra allí. La mujer fue creada por causa del varón. En otras palabras, así es el propósito de Dios. El varón, esto es importante, no fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Eso es increíble. Eso es un orden establecido por Dios. Dios lo está diciendo, está dando las razones del por qué una mujer debe sujetarse a su esposo. En cuarto lugar, para no ofender a los ángeles. Así es la consideración de Dios hacia los ángeles. Si una mujer no se está sometiendo a Dios, entonces ofende a los ángeles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted va a 1 Corintios capítulo 11, verso 10, allí está la palabra de Dios. La mujer debe expresar su misión para no ofender a los ángeles, que son criaturas que están sumisas, sometidas a Dios, y que tuvieron presentes cuando Dios estaba creando las cosas. En otras palabras, Job capítulo 38, verso 4 al 7, allí nos habla de esto. Cuando diseñó el orden justo de autoridad para hombres y mujeres, estaban los ángeles. Y los ángeles saben completamente que Dios ha dicho que la mujer esté sujeta a su esposo, o que el esposo sea cabeza del hogar. Cuando una mujer actúa con una conducta desagradable ante su esposo o ante cualquier varón, los ángeles quedan desagradablemente impresionados
ante la pésima conducta de una mujer, por cuanto los ángeles mismos velan el rostro de Dios. Los ángeles mismos se someten a Dios. Y sabes una cosa, Dios es grande, Dios es maravilloso, que sí le da la fuerza grande a las mujeres para que puedan someterse o permitir que el varón sea la cabeza del hogar. En segundo lugar, ustedes tienen en sus boletines, ¿a qué se refiere entonces Dios cuando dice que el esposo es la cabeza de la familia y no la esposa ni los hijos? ¿A qué se está refiriendo Dios? En otras palabras, cuando Dios le dice, varones, ustedes son cabeza del hogar, la pregunta es, ¿cómo yo demuestro que soy cabeza del hogar? ¿Cómo yo demuestro que soy esa persona que Dios le ha dado la autoridad? Porque hay una manera y una forma de demostrarlo, no es decirlo. Si un varón en la casa tiene que andarle recordando a su esposa que él es la cabeza, no está bien, no está correcto. Significa que no lo está haciendo. Cuando un varón tiene que estar cada momento, en cada temporada, recordándole a su esposa que él allí es el mero mero, que Dios le dio la autoridad, que él toma las decisiones, significa que no lo está cumpliendo a cabalidad, no lo está haciendo 100%. Todo esposo comete pecado cuando descuida esta responsabilidad dada por Dios. Es increíble. No quieren mantener a la familia, no quieren disciplinar a los hijos, no quieren tomar decisiones por la familia, no se hacen responsables cuando hay en la noche un ruido en la casa y a lo mejor hay un ladrón allí queriéndose meter y no quiere salir, sino que, oye, anda, mira tú qué está pasando. O sea, están pecando por la falta de responsabilidad que Dios les ha dado. Ellos son cabeza para eso. Cuando a la esposa la maltrataron o la ofendieron en palabras en el trabajo y el esposo lo sabe y él, que dice que es la cabeza del hogar, no va al trabajo y habla con los jefes o con el manager o con la persona que le ofendió para decirle, ¿qué te pasó? Te pasaste de la raya. Yo no permito que trates así a mi esposa. No quiero hacer problemas. No quiero tener nada en contra tuyo, pero sí quiero aclararte que no quiero que vuelvas a repetir lo que le hiciste o le dijiste a mi esposa, porque si no, te vas a encontrar ahora sí en problemas. Es necesario hacer eso. Yo lo he hecho ya con muchas personas y sabes una cosa, eso es impresionante, el amor reina y no es nada malo, no es ningún pecado. Yo como pastor así lo he hecho. He hablado con personas que no han tratado bien a mi esposa o a alguno de mis hijos. Para eso somos cabeza del hogar. Eso es una parte pequeña de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo aquí he tenido que aconsejar a muchas mujeres y les pregunto, ¿cómo está en su trabajo? Ellas dicen, más o menos. Digo, ¿a qué se refiere más o menos? No, es que me hacen trabajar más horas. ¿Y lo sabe tu esposo? No. ¿Y por qué no lo has hecho saber? Él necesita ir a hablar con el manager o con tu jefe. No, es que porque si no, ya no me manda el trabajo, se enoja y se enoja conmigo. Digo, wow. Tu esposo entonces no es la cabeza del hogar, o si es, él toma las decisiones por ti o tú tomas las decisiones por él. Esposos, tenemos que reaccionar, por eso somos cabeza del hogar. Todo esposo que no quiere ser responsable o tomar decisiones, etcétera, etcétera, entonces, por eso las mujeres son lo que son en sus casas cuando ellas están tomando el mando. Y no tenemos nosotros los varones por qué quejarnos. Tenemos que volvernos a Dios, arrepentirnos de esa falta de responsabilidad y nuevamente tomar las riendas, agarrar a la esposa que tiene el mando, decirle, esposa, amada mía, honey, palabras bonitas, lo siento mucho, no he sido un buen esposo, no he representado bien a mi hogar, no he sido 100% cabeza del hogar, yo sé que ha pasado eso, pero quiero hacerlo, dame una oportunidad, lo voy a hacer en estos momentos, de aquí en adelante vamos a hacer que esto funcione juntos para una vida mejor, voy a tomar las riendas de mi hogar, voy a tomar las decisiones correctas, voy a ser el esposo que Dios quiere que me convierta, y eso es maravilloso, eso es bonito. Un matrimonio una vez discutía en la calle y discute en la calle bastante tiempo allí. Entonces le dijo a su esposa, él le dijo a su esposo, te voy a demostrar que no vales nada.
Entonces él se para en la acera ya de la calle y llama a un taxi. El taxi viene, se acerca y le dice el esposo, él le dice al taxista: ¿cuánto me cobra usted por llevarme a mí de aquí al aeropuerto? El taxista le dice: $20. Entonces el esposo que estaba peleando le dice: ¿y cuánto cobras también por llevar a mi esposa juntos? Dice: nada. Se acerca a la esposa y le dice: ¿te das cuenta? No vales nada. Es increíble, ¿no? ¿A qué se refiere cuando Dios dice ser la cabeza del hogar? Escríbalo, por favor, y con esto terminamos. Se refiere a que el esposo debe de amar a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la manera en que nos bañamos. ¿Cuántos varones les encanta bañarse cuando llegan del trabajo y estar listos para la cena de medianoche? ¿Verdad? ¿Aló? A mí me gusta eso. Es natural, es normal, es una bendición de Dios. Nos gusta, así como nos gusta bañarnos, nos gusta afeitarnos, nos gusta peinarnos con cuidado, así como nos gusta que hagamos, cuidarnos de nosotros, vestirnos, comprarnos ropa o zapatos, mirarnos si estamos bien, sacarnos los cabellos que ya están por demás, y cuando ya estamos en una edad avanzada, los cabellos salen de las orejas, no se salen a ver, y grandotes aparecen de la noche a la mañana, aparecen ya a la edad de 40 años en adelante, así se te aparecen ya. Y así como a nosotros nos gusta mirarnos y lucir bien y estar bonitos, si así mismo tratáramos a nuestras esposas, nuestras vidas fueran diferentes. Que así como nos cuidamos, que así como nos tratamos, debemos de practicar lo mismo con nuestras esposas. El orden para los esposos no es obligarlas a que ellas se sometan a él. La orden de Dios para los esposos no es que los esposos las obliguen o les insinúen a que tienen que estar sometidas a él, porque eso Dios se lo dice a ellas. A nosotros nos dice Dios: ámala, pero a ellas les dice Dios: sujétate. ¿Sí te das cuenta? Encontramos varios pasajes en las Escrituras en que al hombre se le manda a amar a la esposa, amarla completamente, y a la mujer se le manda a sujetarse al esposo. Entonces no tienes que recordarle a tu esposa a cada rato o en cada temporada que tienes que sujetarse ella a ti. No, eso se lo manda Dios a ella. A ti en cambio te manda a que la ames a ellas. ¿Cuántas veces al día le dices amor, cariño, te amo, luces bien, estás bonita, te aprecio, te quiero, estoy enamorado como el primer día? ¿Cuántos hombres hacen así? ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste estás pero allí de rechupete, como decimos en Sudamérica? Estás allí como bomboncito, como dicen en México, un mango bien rico. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un piropo a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste flores o las cosas o los detalles que a ella le gusta? ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste las faldas, el mandil, y cocinaste para ella? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Le llevaste el desayuno a la cama? ¿O le dijiste, honey, o amor, lo que sea, algo bonito? ¿Sabes qué? Quédate allí, yo me hago cargo el día de hoy. Hoy es sábado, no cocines, yo lo hago. Hoy es domingo, acuéstate, reposa, descansa. ¿Cuándo fue la última vez que tratamos con todas esas cosas y flores bonitas a nuestra esposa? ¿Cuándo fue la última vez que cuando llegó la medianoche y querías estar en intimidad, prendiste unas velas de olor en el cuarto? Regaste pétalos de rosa rumbo de la sala a la cama. Tuviste 2 copitas allí de sidra, no estoy hablando de alcohol, sino de sidras. Decoraste el cuarto. ¿Cuándo fue la última vez que pintaste el cuarto donde te acuestas con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Aló?
Lo decoraste, lo pintaste de rojo con franjas rosados o negras. O sea, ¿cuándo fue la última vez que decoraste el lugar más precioso y sagrado que es el cuarto matrimonial? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, esposa mía, vamos a comprarnos una buena cama? Vamos a comprar un buen colchón porque el que tenemos tiene 25 años ya. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, bueno, compras unos edredones, me encantan, de color rojo con negro y blanco, esa combinación es perfecta? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, quiero salir solo contigo, busquemos a alguien de confianza para que los niños queden allí al cuidado y salgamos juntos? Y una noche en un hotel, pagaste $100 en un hotel, $150 en un hotel 4 o 5 estrellas y estuviste con ella una noche de pasión y de amor y revives la llama del amor. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? En la casa 20 años en el mismo lugar y las paredes nunca se han pintado, con el mismo colchón y las mismas sábanas. O sea, como que eso ya pasó de moda. La Biblia nos dice a nosotros aquí, dice la Biblia, maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Quizás no eres ásperos en palabras, pero sí en la manera y en la forma en que estás tratando a tu esposa. Y hay hombres bien macabros, o sea, me refiero terribles, horripilantes, que aún sin bañarse quieren estar con sus esposas. Y la esposa sabe concretamente que no lo ha hecho y a ella le gusta un hombre bien perfumado, bien bañado y bien afectado. ¿Aló? La Biblia nos manda a tratar a nuestras esposas como a vaso frágil. En segundo lugar, ¿a qué se refiere cuando Dios dice que Él es la cabeza del hogar? Cuando Él dirige su hogar con responsabilidad. Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice la Biblia, y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, Dios no le permite a un marido ser áspero, mucho menos golpearla. Debe de ser un director, no un dictador. Uno que dirige el hogar, uno que dirige la casa. La Biblia no promueve la idea de un esposo tirano que maltrata a su esposa, que le dice haz esto, haz el otro, o que la tiene como una sirvienta. La Biblia no lo aprueba. Dios no está de acuerdo con eso. Debemos de estar enterados de lo que pasa en la familia. Ese es nuestro rol. Eso nos manda a hacer Dios. ¿Qué pasó en la familia? ¿Cómo están los hijos? Donde no se oculta nada. Estar enterado cómo está la esposa en el trabajo, cómo la tratan, cómo tratan a sus hijos en la escuela, cómo están sus hijos en otro lado. Debe estar enterado de lo que ocurre en la casa, de lo que ya no funciona el baño de allá, ya no funciona la estufa, ya no hay un sartén. Le tienes 10 años con el mismo sartén y no le compras uno. Él tiene que estar enterado de las necesidades del hogar. Ayer yo compré un sartén para mi esposa. Y te digo algo, te lo digo nada más para ponerte un ejemplo, pero ¿quién es la persona que siempre está en el área donde venden todas las cosas de cocina y no una vez al año, varias veces al año? ¿Quién está en el área de la cocina cuando vamos de shopping con mi esposa? Soy yo, porque yo sé lo que hace falta. Soy el director del hogar, de la casa. Y yo quiero que ella, cuando esté cocinando, tenga todo sin faltarle nada, absolutamente nada. Es increíble saber eso. Los varones, nuestro rol es tener a los hijos en sujeción. Ese es nuestro rol. Pero hoy en día se ha invertido el papel. El hijo viene y le diga, mamá, ¿puedo jugar el PlayStation? Perdón, se acerca el papá. Le dicen, papá, ¿puedo jugar el PlayStation? El papá dice, pregúntale a tu mamá. Oh, papá, ¿puedo salir de compras? Pregúntale a tu mamá. Papá, ¿puedo comer esto? Pregúntale a tu mamá. ¿Si se han fijado ustedes eso? Y ese es el común denominador de lo que tenemos hoy en día. Pero Dios nos manda a tener a nuestros hijos en sujeción. Debemos de poner los horarios, los juegos, la quietud, el castigo, la recompensa. Todo eso es un trabajo de nosotros los varones. Cuando nosotros hacemos eso, la esposa se somete automáticamente. Los varones debemos de ser un ejemplo moral a nuestros hijos y no que ellos lo aprendan en la televisión. Tenemos que ser un ejemplo de valores morales. Escúcheme bien.
Si un esposo maltrata a su esposa verbalmente nada más, no estoy hablando físicamente sino verbalmente. Cuando un esposo maltrata verbalmente y sus hijos, varones o mujeres, lo están observando, eso van a hacer ellos también con sus cónyuges, o sus cónyuges van a hacer eso con ellos, van a aprender lo mismo. Es una cadena, así es, eso es normal, es natural. Pero cuando un esposo elogia a su esposa y se ocupa de todas las necesidades, los hijos que están mirando van a hacer lo mismo con sus parejas, sus esposas, y ese hogar va a ser feliz. Es increíble saber eso. Esposo, si tú maltratas a tu esposa, tu hija se va a encontrar con un igualito a ti. Esposas, si no te sujetas a tu esposo, no te sometes a tu esposo, tu hija va a encontrar un hombre completamente diferente del que tú soñabas o pensabas para tu hija. Eso es increíble. O tu hijo va a encontrar una esposa igualita a ti, así mismo, de la misma manera. En tercer lugar, estamos viendo a qué se refiere Dios cuando dice que el esposo es la cabeza del hogar. En tercer lugar, cuando mantiene a su familia. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 8, mira lo que dice la Biblia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, no obligar a trabajar a la mujer es de sabios. El diseño original de Dios acerca del trabajo fue para el varón. Originalmente, no importa que diga Raimundo y todo el mundo, Sansón y los que no son, no importa lo que ellos digan, pero según la Biblia, según Dios, originalmente, el trabajo, Dios lo estableció y se lo dio y le ordenó fue al varón, no a la mujer. Y si una mujer trabaja el día de hoy, varones, denle gracias, trátenla como reina, te está ayudando, te está apoyando, no le exijas, no le diga el cheque. ¿Sí? Déjala, ella es feliz, ella se esfuerza, porque bíblicamente es el varón el que debe de proveer para todas las necesidades del hogar, no la esposa. Y si ella llega del trabajo cansada, ponle un asiento, hazla sentar allí, sácale los zapatos, ponle una tina de agua caliente y comienza a enjuagárselos, comienza a lavarla, dale masajes. Es tu reina, te está ayudando, llega del trabajo. No le obligues a cocinar, no le obligas a que te tenga todo listo, está trabajando. Trátala bien, ámala. Créelo que todas esas cosas van a ayudar en tu matrimonio. En cuarto lugar, para terminar, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que el esposo es cabeza? Debe de respetar a su esposa. Dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Dentro del hogar, la esposa es llamada a la sumisión, mientras que el esposo es llamado a cuidar, amar, valorar a su esposa. Es increíble. El papel de la esposa es ser apoyo a su esposo. El papel del esposo es darse en sacrificio por su esposa. Así como Cristo se sacrificó por su novia, por su iglesia, así los varones debemos de sacrificarnos y dar la vida por ellas. Estaba viendo un video en esta mañana y era un video de algo que estaba programado ya, era como una actuación. Y pusieron a dos personas, a una pareja en la calle, ahí en la calle, en el downtown. Y en primer lugar que él maltrate a ella, pero todo era un drama para ver cómo reaccionaba la gente, el público. Y cuando aparecía él en la calle, él maltratándola, golpeándola y hablándole mal, muchos varones se metían a defenderla a ella y uno salió golpeándolo a él de a de veras y tuvieron que parar y decir, no, esta es una grabación para ver cómo responden las personas.
Y después cambiaron el papel. Ahora fueron a la misma calle y permitieron que ella maltrate a él. En otras palabras ahora. Y cuando estaba ahí, ella maltratándole, dándole manazos, cachetadas, puñetes, le daba hasta puntapié y todo, nadie se metía a defender al varón. En serio. Y más bien se sonreían. Y la gente más bien se paraba a mirar con una cara sonriente. Y si te fijas la reacción, la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil y naturalmente a cualquier mujer cuando la están maltratando, cualquier hombre se mete a defender, no así lo contrario. La Biblia dice que el varón debe sacrificarse por ella. En sumisión voluntaria, la mujer debe de amar a su esposo y sujetarse. No olvide, por último, aquí hay dos maneras de que su hogar o su matrimonio sea destruido. La primera, que la mujer sea un gallo y se amarre los pantalones para tratar de gobernar en su casa. Y así va a destruir su hogar. Eso pasó en el huerto del Edén con Eva. La mujer trae en su naturaleza caída mandar al hombre, dirigir al hombre. Increíble. Tenga en poca estima a su marido, menosprécielo, no lo estime, grítele, insúltelo, etcétera, etcétera, y así no tenga suficiente habilidad entonces para someterse a él, y verá entonces que no le va a ir bien en el hogar, se va a destruir. Y la segunda razón para destruir un hogar, que el hombre sea una gallina, irresponsable, inmaduro, descuidado y débil, y así va a destruir su hogar. Si el hombre no es el hombre que debería de ser en el hogar, su matrimonio se irá acabando, su matrimonio terminará. Por esta situación es que las mujeres asumen el gobierno de la casa, porque el hombre no lo hace y a veces ni lo quiere hacer. El consejo de Dios para el hombre es: esfuérzate y sé hombre. Eso dice Dios. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2 dice: esfuérzate y sé hombre. Cuidado, damas, con darle ese versículo cada vez que ellos lo necesitan. Ese versículo también nosotros los varones quizás muchas veces no deberíamos o no querríamos leerlo. Repito, Primera de Reyes 2:2 dice: esfuérzate y sé hombre. Increíble. Y ser hombre no es el que más grita, no es el que trata como sirviente a su esposa, sino aquel que ama, protege, cuida, ayuda. Y un varón no tiene derechos a mandar en su casa si es borracho, no tiene derecho a mandar en su casa, y su esposa no tiene derecho a sujetarse tampoco si este hombre es un borracho, es un adúltero, es un mujeriego, es un vago, es un mal ejemplo inmoral. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre no tiene carácter moral, y una mujer no tendría el derecho a sujetarse, porque Dios lo está mirando a ese hombre como una piedra de tropiezo. Y en Primera de Corintios dice que la mujer no está sujeta a servidumbres. Eso dice Dios. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice a los hogares, bendice a los matrimonios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a todos por venir.